Llegamos al episodio 51, hoy 1 de septiembre, el día de nuestro primer aniversario aquí en Reescribiendo Historias. Gracias, de verdad que estoy muy feliz y emocionada en este día por celebrar este primer cumpleaños. Han sido 51 episodios, 51 entrevistas y quiero agradecerte, bueno, en primer lugar a Papá Dios que nos ha dado la oportunidad de estar acá en este espacio y luego a ti que estás allí conectada en este momento, que has estado viendo los diferentes episodios que hemos estado compartiendo semana tras semana durante los últimos 12 meses. Gracias por acompañarnos, por comentar, por compartir con tu gente querida. Es lo que nos ha permitido continuar acá con este mensaje de inspiración, educación y resiliencia, reescribiendo historias. Por supuesto, quiero agradecer a mi equipo de producción de GAL Agency, este equipo de profesionales. Gracias, chicos, liderados por Alexandra Cifuentes. Gracias, Ale, por editar cada semana todas las entrevistas que hemos realizado. Sin el aporte de ustedes, este proyecto no sería posible. También gracias por hacer el logo de este espacio. Gracias a todos. Así que bueno, hoy comienza una nueva etapa porque, bueno, vamos hacia el año que sigue y todo lo que viene. Seguimos en este espacio de seguir llevando este mensaje para todas aquellas mujeres y personas en general que están en ese espacio de su vida queriendo hacer cosas, queriendo avanzar con sus proyectos, con sus anhelos y no saben cómo hacerlo. Amiga, la buena noticia es que es posible y no tienes que hacerlo sola. Podemos hacerlo juntas y este espacio está diseñado justamente para darte ese empujoncito, para compartir contigo historias de otras mujeres como tú, como yo, normales y corrientes, que han superado diferentes desafíos como los que seguramente tú estás atravesando hoy día y aún así se han sobrepuesto y han elegido reescribir su historia de tal forma que tú también puedes reescribir la tuya y ese es el mensaje que quiero compartirles en este podcast. Así que bueno, gracias. Hoy vamos a hablar de resiliencia, vamos a hablar de qué es eso de reescribir la historia, que a lo mejor se oye para algunos sencillo, para otros muy desafiante. Entonces vamos a hablar justamente de eso. ¿Cómo puede eso adaptarse a ti? ¿Cómo puedes comenzar a mirar tu historia de una manera más positiva, más amorosa, más compasiva, que te permita apalancarte en ella para comenzar a escribir lo que sigue? Porque déjame decirte que eres tú y solamente tú, la protagonista, la escritora, la persona más importante en tu historia de vida. Y puedes comenzar a crear hoy, si así lo decides, la historia que quieres. Lo que ya pasó, pasó y no te define. Sin embargo, estoy segura que hay oro allí, hay cosas maravillosas. Además, esa historia te trajo hasta acá. Te hizo la persona que eres hoy. Y si tú comienzas a mirarla diferente, estoy segura que puedes tomar lo más valioso de todo eso y comenzar de nuevo. Y es la propuesta de este podcast así, que te voy a presentar a esa invitada que traigo para el día de hoy. Es una invitada muy especial, alguien muy querido dentro de esta comunidad, alguien que a partir de su propia historia decidió un día recoger esos pedacitos rotos de historia, comenzar a pegarlos, juntarlos y crear una historia hermosa, no solamente para ella, no solamente para sus seres queridos, para sus hijos, sino también para transformarla en un propósito que le permitiera impactar a otras mujeres, que le permitiera acompañar a otras personas como tú en ese proceso de vivir un poquito más feliz. Quiero decirte que esa invitada del día de hoy soy yo. Ana María Valera, soy Ana Feliz y sí, es mi historia la que te vengo a compartir en este episodio aniversario, el episodio 51 de este proyecto tan significativo para mí, que es mi podcast que he llamado Reescribiendo Historias. Así que
toma lápiz y papel como cada semana, quédate hasta el final, recuerda suscribirte al canal, dejar un comentario, darle like y sobre todo, y lo más importante, compartir con tu gente querida, con tu red de contactos para que lleguemos a más mujeres con este mensaje de inspiración, educación y resiliencia. Bueno, te cuento que yo nací en Trujillo, en un pueblito de los Andes venezolanos, por allá y pues crecí en una familia bastante modesta, llena de mucho amor, mi mamá, mi papá, soy la hija mayor de cuatro hermanos, ¿ok? Somos cuatro en total, tres varones y yo además soy la única hembra de esa familia. Resulta que, bueno, crecí en ambiente de pueblo, como todas las personas allá, pero siempre en la medida que iba creciendo, y avanzando iba teniendo la idea de que no me gustaba el pueblo, me parecía feo, me parecía que quería otras cosas, que yo quería ir a la ciudad, que quería hacer cosas diferentes a las que hacían normalmente la gente allá en el pueblo. Y entonces cuando terminé el bachillerato, tuve la idea de que quería irme a la ciudad. Las opciones eran un poco limitadas porque no había muchos recursos económicos en casa como para decir, ay, bueno, sí, elige la ciudad y te vas. Me gustaba mucho la carrera de estudios internacionales, pero era costoso, la daban en Caracas. Además, Caracas era una ciudad que me daba mucho miedo porque era muy acelerada, incluso insegura. No la veía como una opción para mí, además que era costosa. Recuerdo también que quería incluso estudiar fuera del país, pero eso por supuesto estaba completamente fuera de mi alcance. Sin embargo, había para ese momento en Venezuela un programa llamado Gran Mariscal de Ayacucho, que era un programa de becas donde tú presentabas una prueba. Y bueno, yo en aquella búsqueda recuerdo que presenté la prueba, no fui seleccionada en esa oportunidad, pero hice el intento por mi parte, ¿no? Entonces, la opción que quedaba para mí en ese momento y la ciudad, digamos, más cercana, que tenía características de ciudad, no tanto como Caracas, pero tampoco tan atrás como Trujillo, era Barquisimeto, y que es la ciudad donde resido actualmente. Y entonces, bueno, yo hice todo lo humanamente posible, le rogué a mi papá que me ayudara para poder irme del pueblo a estudiar en la ciudad. Incluso recuerdo que hice un curso de costura de ropa interior para comenzar a emprender y de alguna manera poder cubrir un poco los gastos y ayudar a mis papás en todo ese proceso porque implicaba pues una inversión importante de dinero. Finalmente lo convencí y entonces me fui a la ciudad de Barquisimeto y ahí comenzó mi primera etapa de reescribir una nueva historia, porque bueno, ya era una vida de ciudad, una vida independiente, porque no vivía con papá y mamá, ya era otra cosa, además la universidad, y bueno, fue una etapa bien bonita de mi vida, la verdad, y resulta que elegí la carrera de publicidad. En esa oportunidad era una carrera relativamente nueva y tenía muchas posibilidades de ejercicio profesional, porque podías trabajar en los medios de comunicación, podías de alguna manera trabajar en temas de publicidad o en ventas, en atención al cliente, en mercadeo, en fin, había bastante campo. Eso me llamó la atención porque resulta que ahí pues comencé a tener un sueño que era que quería ser locutora, quería ser presentadora y hice un curso de locución, incluso presenté una prueba que era lo que se hacía en ese momento. Pero ¿qué les cuento? Que en una oportunidad nos llevaron con una práctica de la universidad, nos llevaron a un canal de televisión regional a grabar unos comerciales. Me correspondía hacer el audio del comercial y resulta que yo, con muchos nervios, por supuesto, estudiante, 18 años, y estoy haciendo el audio y escucho, desafortunadamente, que uno de los técnicos que estaba allí comenta que mi voz era muy fea. Yo ni siquiera sé quién era esa persona, creo, ni siquiera sé si está vivo y estoy segura que esa persona ni siquiera me conoce. El punto es que yo lo escuché y, wow, aquello fue una sentencia para mí
Cuando yo escuché eso, yo dije, listo, yo agarré mi sueño, lo metí en la gaveta y lo enterré porque me dio mucha vergüenza. Yo dije, no, eso es que no sirvo para esto. O sea, me convencí muy fácilmente de que no tenía talento para eso y bueno, abandoné aquel sueño que estaba en mi corazón y bueno, fue pasando el tiempo, por supuesto, yo comencé a trabajar, diferentes experiencias, tuve mi primer hijo. Luego me casé, conocí a mi esposo y empecé a desarrollarme a nivel profesional y personal. Siempre tenía el anhelo en mi corazón y en la medida que iba pasando el tiempo pensaba, ¿y si tengo un programa en la radio, un micro, qué sé yo? Mi deseo iba mutando conforme iban evolucionando las cosas a nivel de la tecnología, pero siempre conseguía las excusas para no hacer nada. Solo me quedaba en el mundo de los sueños y las ideas. Y así, y así se quedó eso durante muchísimos años. En la medida que va pasando el tiempo, bueno, yo me caso, tengo una vida formal de hogar con mi esposo, se llamaba Moisés, y en el año 2008 tengo mi segunda hija, Alegría. Bueno, realmente mi tercera, porque antes de ella tuve una pérdida, pero mi segunda hija llega Alegría. Aquello fue una emoción inmensa porque, bueno, ya yo pensaba que no iba a tener más hijos, llega Alegría, por eso se llama de esa manera. Y fue una emoción grandísima, seguimos, bueno, en una vida de familia, de hogar, avanzando con todas las cosas que íbamos haciendo cada uno. Pero resulta que en 2013 una situación bastante dura y difícil nos toca como familia porque mi esposo se llamaba Moisés atravesó una etapa de depresión muy fuerte, tanto que en julio de 2013 se suicidó. Eso, por supuesto, fue una experiencia sumamente dura, devastadora para toda la familia, porque, bueno, hicimos honestamente todo lo que estaba a nuestro alcance. Él hacía terapia con psiquiatra, con psicólogo, y bueno, todas las opciones que tuvimos disponibles al momento, más finalmente tomó su decisión y se fue de esta vida y realmente ahorita yo se los cuento acá y bueno, pareciera que es algo como que sencillo, pero la verdad que hay bastante terapia, bastante, bastante trabajo realizado para poder estar acá conversando de esto. Y allí va mi primera recomendación. Cuando, si estás pasando por una situación que quizá te sobrepasa, que es muy dura, una situación de duelo, de pérdida, o realmente una situación cualquiera a nivel de salud mental, busca ayuda profesional. Porque la verdad es que en esos momentos se requiere apoyo de gente experta que te dé herramientas que te permitan salir adelante. Nosotros como familia tuvimos ese duro momento en 2013 y honestamente yo, en el momento tú sientes que te mueres un poquito también. Yo estaba enojada con papá Dios, no sabía realmente cómo iba a salir adelante. Recuerdo incluso que, por supuesto, todo el mundo se enteró en mi urbanización, todo el mundo lo sabía más mi hija más pequeña, ¿verdad? Alegría en este caso, ella no lo sabía, entonces yo en lo posible procuraba no hablar mucho de eso, además que son ese tipo de historias que tú no quieres conversar con nadie. Yo recuerdo que a mí, a excepción de la gente que me conocía, cuando me preguntaban, ¿y tu esposo? Y yo decía, no, mi esposo se murió. Ay, ¿qué le pasó? Yo decía, le dio un infarto porque no me gustaba tocar el tema, o sea, no me sentía preparada, ni cómoda, ni lista para hablar de suicidio. Además, es un tema que está muy estigmatizado también. Entonces, cuando tú dices suicidio, wow, o sea, en serio. Y entonces, no me gustaba hablar de eso. Además, que no quería que mi hija más pequeña se enterara, no estando tan pequeña. Ya ahorita ella está más grande, ya lo sabe, ya lo manejamos y ya digamos que ya esa etapa pasó, pero es que incluso
en ese tiempo, yo recuerdo que la gente que sabía, yo en lo posible trataba incluso de no hablar mucho porque yo sentía que la gente me miraba con lástima. Era horrible esa sensación, pero con el tiempo comprendí que no era que ellos me miraban con lástima, era que yo sentía mucha lástima, mucha pena por mí, por todo eso que me estaba pasando. Porque cuando vives una circunstancia como esa no entiendes. No entiende y por supuesto está tu víctima allí pensando por qué yo, por qué a mí, por qué me tenía que pasar esto a mí, a mi familia, por qué tenemos que ser nosotros y si nosotros no somos malas personas, como si las cosas eh, o sea, las circunstancias de la vida te tocan a todos en algún momento, de diferente manera. Todos tenemos distintos desafíos que vamos librando, porque esa es la vida. Caos, incertidumbre, más en aquel momento yo no lo comprendía porque por supuesto estaba en el ojo del huracán. Como les digo, además no tenía herramientas. De hecho, yo incluso recuerdo que el tema depresión yo no lo comprendía porque yo veía a mi esposo en esa situación y yo le decía, pero ¿por qué te sientes tan mal si eres un profesional, si tienes hijos, tenemos una casa, tenemos un hogar? En fin, o sea, yo desde mi desconocimiento y la falta de herramientas no comprendía. Además, en mi caso, yo soy una persona ultra optimista, que eso se lo debo a mi papá y durante un tiempo incluso llegué a recriminarme eso, porque yo soy de las personas que puede estar en un momento con el piano en la cabeza ya, como quien dice, sin opciones, pero yo siempre creo que puedo salir adelante. Y resulta que eso ha sido mi gran salvavidas, el pensar que siempre hay una opción, que tiene que haber una manera, que de alguna forma se debe poder superar esa situación. Eso me ha ayudado un montón, pero no es sencillo, número uno. Y número dos, no todo el mundo lo ve de la misma manera y eso está bien, porque cada quien tiene su propia perspectiva y acá entonces la clave es entender que no todos tienen que estar riendo todo el tiempo, que la felicidad no significa que voy a estar feliz todos los días de mi vida, eso es mentira, eso no existe. El punto está en que en algún momento nos podemos deprimir y eso es una enfermedad y aquí lo importante es atender los indicadores y buscar ayuda profesional. Nosotros buscamos la ayuda para Moisés en su momento, sin embargo, finalmente él tomó la decisión y allí también comprendí que la única persona que puede elegir por tu vida eres tú mismo, que por mucha ayuda que puedas también tener alrededor, si tú no eliges tomarla, no va a pasar nada. Y es tu responsabilidad, no es la responsabilidad de los demás. Por supuesto, eso lo puedo decir hoy, 13 años más tarde, después de mucha terapia, después de coaching, después de mucha formación y muchos procesos que le doy gracias infinitas a Papá Dios que me ha dado la oportunidad de transitar ese momento oscuro con su ayuda, con su compañía, con una red de apoyo familiar maravillosa y con habiendo puesto en mi camino herramientas que me han permitido pues salir adelante. Pero no es que haya sido sencillo de un día para otro, es un proceso. Y también cada quien tiene un tiempo. No hay una manera, una fórmula matemática que yo les pueda decir, no, los duelos duran 2 meses, o 3, o 6, o un año. No, no hay. Es tan personal y tan particular que lo mejor que podemos hacer en un proceso de duelo eh, es buscar ayuda y dar espacio y tiempo para que la persona que lo está transitando lo viva en su tiempo. Yo no podría jamás decir que esa experiencia fue algo bueno en mi vida. No podría jamás. Lo que sí puedo decir es que esa experiencia a mí me permitió transformarme o yo elegí transformarme. Yo recuerdo que al inicio de todo yo peleaba todos los días con Papá Dios, mucho, estaba llena de rabia, de
de resentimiento, no entendía por qué estaba desde mi víctima, me la pasaba iracunda. Además sentía que no podía con tanto, que no podía salir adelante. Sin embargo, veía a mis hijos, en ese momento tenía dos hijos, Carlos, que para entonces tenía 17 años, y Alegría de 4, y yo decía, Dios mío, yo tengo que salir adelante por mis hijos. Yo tengo. Luego fui pensando que realmente no era tanto tener, sino querer. Y la verdad es que yo quería salir adelante, sobre todo por las circunstancias en las que murió mi esposo y toda esa experiencia que fue muy dura porque lo vi desconectarse de su propósito, desconectarse de la vida, o sea, perder el amor por la vida. Y yo decía, wow, yo quiero de alguna manera salir adelante para mostrarles a mis hijos que es posible superar las adversidades, las dificultades y es posible ser feliz sin importar lo que haya ocurrido en tu vida, sea que tengas dinero, que tengas trabajo, no tengas, que tengas amigos, no tengas, sea cual sea la circunstancia, pero realmente tienes que elegirlo y ese es tu gran poder, elegir cómo miras las cosas que ocurren en tu vida. Entonces allí, en ese proceso que estaba viviendo, comenzaron a suceder cosas. Recuerdo que incluso cuando mi esposo estaba vivo, yo siempre estuve conectada con el mundo del crecimiento personal. Es un mundo que me apasiona desde que era una niña. De hecho, cuando era más jovencita, yo decía que quería ser oradora motivacional, porque siempre he sentido que tengo como esa vena motivadora de poder decirle a la gente, sí, dale que tú puedes. De hecho, siempre me dice, este, desde niña, pues que yo era muy buena animando a otros, ¿no? Durante mucho tiempo también me lo recriminé y decía, me criticaba, no, es que tú eres come flores, que eres cursi, es que eres esto, es que eres lo otro. Pero la verdad es que ese es parte de mis talentos y de las cosas que más me apasionan en la vida. Entonces recuerdo que estaba en pleno proceso de duelo, 3, 4 meses aproximadamente habían transcurrido y un día una de mis cuñadas me llama y me dice, te inscribí en una formación de CRP y comienzas mañana. CRP es una metodología llamada Círculo de Realización Personal. Su fundador, Francisco Jiménez, un venezolano que en paz descanse, logró crear un método donde conectó diferentes eh, estrategias, técnicas y modalidades de crecimiento personal y espiritual incluso, y creó estas 6 estrategias para llevar a las personas a través de 6 semanas con diferentes ejercicios que les permitieran a las personas vivir en bienestar de manera intencional, de manera deliberada. Entonces, yo recuerdo que comencé a asistir a las clases, me encantó de entrada lo que hacían y yo comencé a practicar las tareas que nos mandaban semana tras semana. Y la verdad es que en medio de aquel caos, aquel dolor, aquel duelo que yo estaba viviendo, comencé a sentirme mejor. Era perfecto para mí en ese momento porque CRP parte de que tu vida comienza hoy, de aquí en adelante. El pasado no importa, no tienes que ir a revisar, a reparar, a sanar nada, sino de aquí en adelante. Y en ese momento era perfecto para mí porque yo no quería revolver nada del pasado. Yo no quería ni siquiera voltear a ver el pasado. Al contrario, yo quería enterrar esa historia horrible de mi vida, de la que no podía ni conversar con nadie, ni quería que nadie supiera, que nadie yo quería dejarlo atrás. Y entonces recuerdo que comencé, bueno, a practicar las estrategias y de verdad empiezo a sentirme mejor y además había la posibilidad de seguir formándote para luego culminar en la etapa de trainer o entrenadora para formar luego a otras personas en las mismas 6 estrategias. Resulta que cuando yo vi eso, yo dije, wow, esto es lo que yo quiero para mí. Comenzaron a pasar cosas muy, muy bonitas en mi vida porque en paralelo que estaba pues todo aquel proceso que yo estaba atravesando
pues comienzo a darme este espacio con CRP, a practicar las estrategias, me voy formando como trainer y finalmente en 2014 pues empiezo a formar a otras personas con las 6 estrategias. Entre 2014 y 2018 formé a más de 400 practicantes y fue una experiencia hermosa. Muchos de ellos están fuera del país y cada vez que tengo la oportunidad de conversar, de coincidir, de saludarnos, es bellísimo porque me dan mensajes súper bonitos de cómo les ayudaron aquellas estrategias, aquellas clases que compartimos a mejorar en aquel momento o incluso en momentos posteriores y aún en el presente. Esas estrategias les han ayudado a vivir en bienestar. Entonces, yo estaba pues conectada con mi propósito en medio de aquello que estaba viviendo y al tiempo que yo, digamos, ayudaba a otras personas, pues también mi propio proceso de sanación se iba gestando. Entonces, la verdad que fue una etapa muy, muy bonita de mi vida. Luego, justo un año después aproximadamente de que fallece mi esposo, yo estoy en todo esto de CRP. Había pasado apenas un año, pero habían pasado muchísimas cosas en mi vida. Resulta que conozco a una persona, conozco a un hombre con quien empiezo, bueno, a conversar, a salir. Y bueno, siento que hice así y salí embarazada. Bueno, tengo que confesar que no fue exactamente así, pero todo fue muy rápido. Y entonces, Dios mío, salgo embarazada de mi tercera hija, Victoria, y wow, fue un gran desafío porque para entonces yo pensaba que para mí no era importante lo que la gente pensara de mí o lo que la gente comentara, pero resulta que sí era, y era muy importante. No imaginaba yo cuán sensible y cuán vulnerable eran los comentarios de los demás. Como había pasado apenas un año del fallecimiento de mi esposo, bueno, las críticas llegaron en cantidades industriales, de personas muy cercanas, de personas muy queridas, que entonces se alejaron, se distanciaron. Entonces ahí estaba yo otra vez, reescribiendo mi historia, porque estaba bastante sola para el momento, sacando adelante ya no 2 hijos, ahora 3. Y bueno, con mi maleta llena de sueños, afortunadamente había conectado con CRP, que era algo que me encantaba, y eso me ayudó muchísimo a seguir adelante. Yo estaba clara que ese era mi norte, impactar positivamente la vida de otras personas, pero no solo de mí hacia afuera, sino que en la medida que iba impactando la vida de otros, la mía se iba sanando, la mía también se hacía mejor, la mía también se hacía más bonita. Dios no se equivoca en su propósito maravilloso y aunque era tan retador el tema de estar embarazada en ese momento de mi vida con casi 40 años y bueno, sola porque es que resulta que a todas estas, cuando esta relación que apenas estaba comenzando con toda esa avalancha de situaciones que empiezan a surgir, yo empiezo a conocer a este caballero, lo que tenía que haber hecho antes, pero bueno, lo hice fue después y empiezo a conocerlo y cada vez me doy cuenta que este no es, que este no es, y tomo una decisión y decido terminar esa relación e implica eso que entonces tengo que avanzar ahora sola con estos 3 chamos, con mi emprendimiento, con toda mi vida y bueno, a reescribir de nuevo, señores. Sin embargo, como les comentaba, pues desde mi hacer habían cosas tan bonitas que seguían pasando. Además, llegaban personas a mis sesiones de CRP con unas situaciones que yo decía, wow, ya va. Yo requiero más herramientas para poder acompañar de una mejor manera a estas personas, siempre desde el respeto y entendiendo que habían momentos en que yo le decía, no, mira, tienes que hacer terapia, busca un profesional porque no soy psicólogo y entonces ahí comencé a formarme, conocí la risoterapia y me pareció una herramienta fascinante para espacios de aprendizaje, para espacios de acompañar a otros, porque la risa es terapéutica, sanadora y tiene un sinfín de beneficios. También comencé a formarme en coaching. Entonces me formé como life coach, como coach organizacional también. Me formé en oratoria. Estuve incursionando en diferentes disciplinas que me permitieran
pues llenarme de herramientas para poder ayudar a otras personas y de esa forma fue transcurriendo el tiempo. Recuerdo que en 2016, bueno, siempre había querido, les comenté, que quería ser oradora motivacional y entonces llegó a mi vida una gran oportunidad para acreditarme como conferencista internacional. ¡Wow! Aquello se escuchaba gigantesco. Y entonces, bueno, yo tenía mi carro, aquella acreditación era bastante costosa, la inversión, pero era mi sueño. ¿Y sabes qué? Agarré, vendí mi carro y me fui a hacer mi acreditación. Ojo, no estoy diciendo que vendas tu carro si tienes un sueño, pero te cuento qué fue lo que yo hice. Y allí eso me abrió las puertas a un mundo fascinante, porque tuve acceso a un nivel de experiencias de aprendizaje que no había visto antes. Y entonces allí pues también conecté con la facilitación profesional, la facilitación experiencial y posteriormente me acredité como facilitadora porque era un mundo que me encantaba, esto de seguir acompañando personas ahora de manera más profesional, con estructura, con herramientas. Y aquí va otra recomendación. Y es que tu propósito, tu anhelo, eso que sueñas hacer, siempre está contigo mostrándose, pero no siempre estás lo suficientemente atenta para prestar atención y darte cuenta que allí, en eso que hace bailar tu corazón, está tu talento y está tu posibilidad de llevar adelante eso que seguramente va a traer infinitas bendiciones a tu vida. Entonces, si esto resuena contigo, quiero que te detengas por un momento y pienses, ya va, en mi historia, ¿cuáles son las cosas que siempre me gustó hacer? ¿Cuáles son esas cosas que se me dan de manera natural y que me salen así facilito? Porque en esas cosas, en esas habilidades, allí está tu tesoro y eso lo puedes transformar en un negocio, en un emprendimiento, en tu marca personal. Y es importante que lo tengas en cuenta, pero tienes que detenerte y escucharte, conectarte contigo. Luego eh, va pasando el tiempo, ya entonces yo me formo en 2016 como conferencista, en 2018 hago una formación hermosísima de coaching ontológico. Y allí Dios bendiga a Humberto Montes, que es mi maestro, porque como Dios no se equivoca, recuerdan que yo les dije que cuando hice CRP era perfecto porque era del presente en adelante. Muy bien. Esta formación de coaching implicaba que había que voltear a mirar atrás para revisar esa maleta y empezar a sacar lo que pesaba, lo que no servía, lo que no ayudaba. Por fortuna, ya en 2018 ya ahí mi proceso de duelo, mi proceso de transformación ya iba mucho más encaminado y entonces pude hacer un trabajo hermoso conmigo misma para luego seguir fortaleciendo esas habilidades y seguir ayudando y acompañando a otras personas. En 2019 llega a mi vida la facilitación experiencial, conozco la metodología CEFE, me entreno con la mejor escuela en Venezuela y comienza mi camino. Quiero decirles que en 2018, cuando yo me formo con esto del coaching ontológico, yo vi las posibilidades en el mundo digital y comencé con lo de mi marca personal, creé mi logo, creé mi nombre, soy Ana Feliz, y tenía claro el mensaje, creé mi página web, pero ¿saben qué? Me dio miedo, me dio mucho miedo, tanto que no renové al año siguiente el dominio y entonces me fui por el mundo de la facilitación que me gustaba muchísimo y abrí un camino maravilloso para formar a otras personas, ya con una acreditación internacional. Incluso tuve la oportunidad de conectar con la empresa que me había formado y comenzar a trabajar con ellos en una alianza que incluso duró hasta el año pasado, en 2024.
Y fíjense ustedes que yo en 2018 abandoné, inicié y rápidamente abandoné mi idea del mundo digital porque me dio mucho miedo. Avanzo luego con todo esto de la facilitación. Ya para 2019 ya yo había entrenado a un montón de personas con la risoterapia, con el coaching e incluso con aquella facilitación un poco empírica porque no tenía formación formal sino hasta 2019 y ya ahí comienza una etapa nueva que en 2024 comienzo a revisar porque empiezo a sentirme incómoda, eso que hacía me gustaba, pero sentía como que hay algo que no me gusta, o no algo, habían varias cosas. Entonces empiezo a conectar con ese pensamiento y la voz interna me decía, tú puedes avanzar con tu proyecto personal. ¿Recuerdas aquel proyecto que dejaste por allá abandonado? Es el momento. Pero tenía la impostora, cada vez que esa idea me llegaba, la impostora se activaba y me decía, tú no puedes, tú no sabes, tú no eres suficiente, quédate mejor aquí, tranquilita, te ves más bonita, ¿para qué vas a inventar? Aquí estás más segura, pero la voz no me dejaba tranquila. Bendito sea Dios, una de las cosas que llegaron a mi vida el año pasado fue un curso de Erika de la Vega llamado El arte de reinventarse. Ella no sabe y ojalá algún día ella pueda ver este podcast porque ese curso que ella lanzó el año pasado, donde invitó 11 mentoras, eran 10, 11 con ella, a mí me cambió la vida. Yo estaba en ese espacio de incomodidad queriendo comenzar de nuevo. Y ese curso, esas palabras de esas 11 clases, fueron ese empujoncito que yo requería. Y entonces en julio del 2024 culminé el proyecto más grande que estaba llevando adelante con la organización que trabajaba y dije, listo, este es mi momento. Yo me voy a lanzar y voy a emprender por mi cuenta, voy a desarrollar mi marca personal, Ana Feliz, y la verdad es que me dio mucho miedo, no sé si tanto o más que en el 2018, no sé si tanto o más que cuando estaba en la universidad. Sin embargo, con todo y miedo decidí avanzar y aquí viene otra recomendación. No puedes esperar que no tengas miedo. Eso no va a pasar. Cada vez que tú vas a dar un paso en tu vida, y eso implica pasar a un espacio desconocido, te va a dar mucho miedo y tienes que avanzar con todo y miedo, porque si no, te vas a quedar allí esperando el momento perfecto, esperando que los semáforos estén en verde, que se alineen los planetas. Y eso no va a pasar. Entonces el momento perfecto para iniciar es hoy. Si esto que te estoy diciendo resuena contigo, es el momento de arrancar. Yo no sé cuál sea ese proyecto que tú tienes en tu mente, en tu corazón, que está allí susurrando, titilando o quizá gritando, que le des espacio, que le des cabida, que lo dejes salir. Pero si esto retumba en tu cabeza es porque el momento es hoy, ya llegó. El mío fue en 2024 y quiero contarte esta historia porque es fascinante. Cuando decidí en 2024, en julio exactamente, avanzar por mi cuenta, yo dije, este es el momento, voy a comenzar. Bueno, comencé a investigar, bueno, cómo llevo adelante mi marca personal, qué tengo que hacer. Entendí que tenía que desarrollar nuevas habilidades. Yo tenía un montón de experiencia acompañando a otras personas, facilitando aprendizaje y un montón de habilidades que había ido desarrollando, pero esto que yo quería hacer ahora requería de habilidades nuevas y tenía que buscarlas. Ok, entonces ahí comienza la travesía. Yo tomo mi decisión porque yo dije, no, este es el momento, estoy lista. Resulta que llegan las elecciones en Venezuela. Dios mío, santo. El aparato económico, todo se detiene, se vuelve una locura. Y bueno, por supuesto, eso hizo que el emprendimiento tomara un rumbo un poco distinto a lo que yo más o menos había previsto. Sin embargo, aún con todo y eso, yo dije, voy hacia adelante.
Dios mío, oriéntame, guíame. Uno de los primeros proyectos que yo dije, voy a llevar adelante, ahora sí, es este podcast. Fue yo inicié, digamos, en julio y yo dije, bueno, lo primero que voy a hacer es que voy a llevar adelante mi podcast. Hice una lista de 63 mujeres porque cuando llegó la idea de que dije, voy con mi podcast, recordé aquel sueño que tenía cuando estaba en la universidad de ser una presentadora, de tener un programa de entrevistas. Y recordé que conozco muchísimas mujeres espectaculares. Otra cosa que identifiqué es que quería acompañar a mujeres, porque a mis sesiones de coaching y a mis programas de facilitación, la mayoría del público que llega son mujeres. Mis seguidoras en Instagram, la mayoría en una proporción 90, 80, 20 aproximadamente, son mujeres. Entonces, bueno, comencé a ver, bueno, para quién quiero yo eh, entregar este mensaje. Y bueno, decidí que mi público son mujeres de 40 años o más que están justo en ese espacio donde estás tú ahorita. Emprendo, no emprendo, hago, no hago, quiero cambiar esto en mi vida, esto no me gusta, esto tampoco, ¿qué puedo hacer? Voy para la segunda mitad de mi vida y quiero hacer otras cosas, pero no sé cómo empezar. Ese es el público ideal al que yo me dirijo. Y entonces dije, bueno, hice mi lista, 63 mujeres inicialmente, y va a ser un programa de entrevistas, voy a entrevistar mujeres normales y corrientes, como tú y como yo, con historias extraordinarias como la tuya, como la mía, que nos van a contar, porque en esas entrevistas les voy a preguntar cómo superaron sus desafíos. Y a partir de allí nos van a dejar herramientas e ideas que les permitan a las que nos van a ver verse en ese espejo y tomar el impulso necesario para reescribir su historia, para comenzar de nuevo. En ese interín, yo buscando el nombre, cómo le llamo, se me ocurrían, bueno, muchísimos nombres, apoyo incluso con la inteligencia artificial, pero resulta que me acordé que en 2015, y esa historia, eso lo pasé y no se los conté, en 2015 escribí mi primer libro. Yo soñaba escribir un libro desde hacía muchísimos años y todos los años lo ponía en mi lista de sueños de Navidad. Y cada año reunía las excusas necesarias para no escribirlo. Pero en 2015 me llegó un correo invitándome de la organización de Ismael Cala junto con Amazon, abrieron un concurso para hacer el cuento cortito. Yo me decidí y participé. Escribí mi primer libro y se llamaba Reescribe tu historia, porque de eso se trataba mi vida, cómo había superado aquel proceso de duelo, cómo había elegido transformar todo aquel dolor en un propósito, que ahora era un propósito bonito, donde acompañaba a personas que también atravesaban momentos difíciles, pero que yo sabía que podían salir adelante porque justamente yo era testimonio de eso. Entonces, vuelvo al tiempo en donde estaba pues iniciando esto del podcast y empiezo a buscar nombres y nombres y nombres hasta que un día me llega así como un flash, porque no le escribes, no lo colocas reescribiendo historias. Y resulta que me encantó ese nombre y dije, este es el nombre. Y el 1 de septiembre, un día como hoy, lancé mi primer episodio. Un episodio bellísimo con una gran amiga que tengo y empezamos a hablar cómo edificar tu vida, cómo mirar tu historia. Bueno, y a partir de allí, semana tras semana, he estado compartiendo un episodio nuevo. Por supuesto, abrí mi canal de YouTube para poder subir cada episodio a través de esa plataforma y ha sido tan bonito. Mis hijas se ríen porque cada vez que yo grabo un episodio yo salgo, porque es que lloro, río, me divierto, aprendo. Ha sido tan bonita la historia que cada vez que yo culmino la grabación de cada episodio digo, ay, este episodio fue maravilloso. Ya las niñas me miran y me dicen, ay, mamá, siempre dices lo mismo. Pero es que la verdad, miren, en 50 episodios o sea, he entrevistado coaches, mujeres que han migrado de casi, a ver, todas son venezolanas, ok, hasta ahora. Incluso entrevisté a un niño
el primer caballero y niño que está en mi podcast, que es Miguel Octavio Rojas. Lo entrevisté para el Día del Niño en el mes de julio, porque es experto en finanzas, entrena a otros niños y jóvenes en temas de finanzas y me pareció fascinante. Entonces lo entrevisté, pero del resto son 49 mujeres y hay temas de inteligencia artificial, resiliencia, duelo, coaching, incluso relaciones difíciles, tóxicas, historias de vida. O sea, hay cualquier cantidad de temas, cada uno más espectacular que el otro. Yo tengo una amiga que ella siempre se burlaba de mí porque yo le decía, chama, es que yo conozco unas mujeres increíbles, súper rechísimas. Y ella, ay, sí, pero y ella es fiel seguidora de mi podcast y todas las semanas lo ve y ella me dice, epa, es que en serio conoces unas mujeres increíbles. Muchas de las mujeres que he entrevistado las tenía en aquella lista de 63, pero es que Dios me ha puesto también mujeres maravillosas en el camino con quienes me he ido conectando a lo largo de este año y he dicho, ¿sabes qué? Esa historia la quiero compartir en mi podcast. Y para hacerles el cuento corto, ¿qué les puedo decir? En julio de este año, llega una amiga y me envía una información por Instagram y me dice, mira, vi esto y pensé en ti. Yo cuando lo veo era una postulación para unos premios internacionales de una organización llamada Women in Tech y CAF, que es el Banco para el Desarrollo de América Latina y el Caribe. Esta organización apoya mujeres que lideren o desarrollen proyectos de tecnología con impacto para otras mujeres, para cerrar brechas de género, para impulsar a mujeres a que vayan adelante con la tecnología en sus emprendimientos, en sus vidas, etcétera. Y yo no le había prestado mucha atención porque como que no me había visto mucho, pero un día meditando me llegó como esa voz interna que me dijo, revisa lo que te envió Gladys y postúlate. Y yo, ok, bueno. Y resulta que cuando empiezo a revisar, inmediatamente me llega la impostora, ay, te vas a postular tú misma, no debería postularte otra persona. ¿Quién te crees tú para postularte? Imagínate mi impostora, ¿no? Entonces, bueno, yo empiezo a revisar y wow, cuando empiezo a completar la postulación me doy cuenta que no hay manera de que otra persona te postulara a no ser que fuese muy cercana del proyecto, porque la verdad es que hacían muchísimas preguntas, digamos, que son de conocimiento de quien está realmente involucrado con el proyecto en sí. Entonces, bueno, yo completo la postulación. Fue un ejercicio súper bonito porque me permitió poner en palabras, en estructura, todo lo que yo había venido haciendo con mi podcast, por qué surgió, para qué surgió, a quién impacta, cuánto, qué hemos hecho, qué hemos logrado, en fin. Y entonces yo, que ahora voy a una siguiente etapa en mi podcast, que voy a tener patrocinantes, Dios mediante, etcétera, dije, bueno, este ejercicio me quedó perfecto para esto siguiente que voy a hacer ahora con el podcast, después del primer aniversario, pero envié la postulación sin expectativas, honestamente. Y bueno, lo envié. ¿Cuál es mi sorpresa de que luego de 2 semanas me llega un correo electrónico que dice, tu postulación ha sido nominada? Y yo, ¡oh! Y cuando reviso y digo, wow, o sea, se recibieron más de 400 proyectos en 27 países para estos premios. La categoría se llamaba Mujer Innovación 2025 y fue para mí un logro tan hermoso el hecho de haber sido postulada. Posteriormente, bueno, había una selección de finalistas, allí no quedé. Mas el solo hecho de ser postulada fue tan valioso para mí porque fue la confirmación de que todo este proyecto hermoso que estaba en mi corazón desde hacía años tenía un propósito mayor y que no existen proyectos pequeños. No, eso no existe. O sea, eso que tienes tú en este momento en tu mente, en tu corazón, hay gente allá afuera que lo está esperando. Entonces no te quedes con tu música adentro, como decía One Dyer. Sal y dale forma a ese proyecto. Para mí, esa nominación que recién culminó este pasado mes de agosto fue un evento tan especial, tan bonito, tan de comprender.
que realmente esto es mucho más que una idea y que me impulsa, por supuesto, a seguir. Y por eso es que hoy te estoy contando esta historia, que ciertamente es mi historia y que he aprendido a mirarla con amor, con respeto, con compasión y con admiración también, porque es que de alguna manera estamos acostumbrados a mirar al otro, ay, porque como lejano, distante, porque es el otro, porque las cosas buenas le pasan es al otro, porque bueno, es que si yo hubiese nacido en tal sitio, o si mis circunstancias fueran otras, o si a mí no me hubiese pasado, o si me hubiese pasado esto otro, y no es así. Tu historia te trajo hasta aquí hoy. Si yo miro hacia atrás y junto los puntos, como decía Steve Jobs, puedo darme cuenta que todo ha tenido un sentido y que todo tenía que pasar exactamente como pasó. Y aunque no haya sido quizá muy sencillo en algunas ocasiones, y es más, aunque haya sido muy doloroso en algunos momentos, pues también han habido tantos momentos maravillosos y ahora mismo hay tanto por agradecer en mi vida en este momento. Me han llegado tantos mensajes lindos de gente que escucha cada semana este espacio, que se conecta con la esperanza, que se conecta con la posibilidad, que ve como posible el hecho de salir adelante sin importar lo que les haya ocurrido, que yo digo, ¿sabes qué? Todo lo demás es lo de menos. Siempre puedes mejorar lo que estás haciendo. Por supuesto que las cosas siempre las puedes hacer mejor, puedes aprender más. Yo recuerdo que al inicio yo decía, ay, pero yo no tengo los equipos, yo no tengo la fama, yo no tengo la experiencia. Y la verdad es que lo que necesitas para hacer un podcast, si quisieras hacer uno, es tener un teléfono celular con cámara o una computadora, internet, buscar una buena iluminación, tener un tema, organizar una estructura, grabar y editar y difundir. Eso es todo. En internet tú consigues toda la información que requieras. Puedes hacer cursos gratis, pagos, invertir en mentores, puedes hacer lo que quieras, pero sabes que nunca antes había sido tan fácil darle forma a tus proyectos. Entonces, mi recomendación para ti hoy es que no esperes más. Ojalá este testimonio te sirva de inspiración. A mí me ha servido de terapia como no tienes una idea. Y te lo agradezco. Y si te has conectado con mi historia, seguramente es porque también en la tuya hay un mensaje hermoso para compartir y gente afuera que lo está esperando. Entonces, ve y dale forma. Yo quiero decirte que reescribir tu historia es tu responsabilidad, es tu posibilidad, no depende de nadie más. Solamente tú puedes cambiar tu futuro, porque ya tu pasado ya está. Puedes mirarlo, puedes abrazarlo, puedes bendecirlo, tomar lo que te sirve para avanzar. Pero lo que viene no lo has escrito aún, lo estás escribiendo hoy. Entonces yo para ir cerrando esta idea, te quiero regalar 3 ideas para reescribir tu historia, como se las pido a mis invitadas. Y la primera de ellas es detente. Detente por un momento y revisa si la vida que tienes es la vida que quieres. Porque si es así, qué bueno, celébralo, agradece, aplaude y avanza. Y si descubres que no es la vida que quieres, qué bueno porque te das cuenta. Y entonces allí viene la segunda recomendación. Entonces piensa cómo es la vida que sí quieres.
¿Qué es lo que sí quieres para ti? Y entonces haz una lista. Quiero que mi vida sea de esta manera, quiero ganarme la vida de esta forma, quiero que mis relaciones sean así, quisiera que mis días fueran de esta forma, así, así, asado. Descríbelo, porque el asunto es que no sabemos lo que queremos. Primero, ni siquiera sabemos que queremos algo porque el cuerpo nos lo dice, la mente nos lo dice, hasta en sueños lo vemos, pero nos hacemos las locas porque andamos en piloto automático. Entonces, lo primero, detente. Lo segundo, entonces, ¿qué es lo que sí quieres? Define qué es lo que sí quieres. Y lo tercero es conéctate con Papá Dios, con tu fuente divina, con tu energía superior, como tú le llames. Conéctate con esa fuente para que entonces, habiendo identificado qué es lo que sí quieres para ti, entonces empieces a accionar y a dar los pasos necesarios para transformar esos anhelos, esos sueños, esas ideas en hechos concretos. No sé cuánto tiempo te va a tomar. Este mes que acaba de terminar, yo cumplí 49 años. Hace un año que inicié con este podcast y con este emprendimiento de mi marca personal, de incursionar en el mundo digital, donde estoy acompañando mujeres a desarrollar sus infoproductos, a monetizar su conocimiento. Y siento que estoy en pañales comenzando una carrera hermosa que estoy determinada a hacer que funcione. Está funcionando en su medida y voy avanzando, voy mejorando, voy creciendo y deseo exactamente lo mismo para ti. Mas te invito a que ya no sigas mirando para los lados, no sigas comparándote, no sigas quejándote. Acciona, empieza, date la oportunidad. No sabes cuántos años te quedan de vida, ni sabes si son meses, días o lo que sea, pero hoy estás viva. Entonces aprovecha esa oportunidad que tienes. Además, estás en este instante viendo este episodio. Quiere decir que puedes ver, quiere decir que puedes oír, quiere decir que tienes internet y un dispositivo donde ver esta información. Entonces, créeme que tienes suficientes recursos para emprender esa idea que tienes allí guardada desde hace rato. La decisión está en tus manos. Por supuesto, yo te voy a dejar acá en el texto de este video todos mis datos de contacto para que me escribas si quieres que iniciemos un proceso de coaching, si quieres participar en cualquiera de mis mentorías, mis acompañamientos, mis talleres, mis workshops y, por supuesto, para que sigas conectada con este espacio. Cada semana voy a seguir compartiendo un nuevo episodio, reescribiendo historias. Está aquí y va a estar por mucho tiempo, porque deseo seguir conectando con mujeres grandiosas, compartiendo este mensaje para que muchas mujeres se contagien y vean lo grandiosas que son. Porque tú eres grandiosa, eres valiosa, no eres perfecta, eres imperfecta y eso es maravilloso. Tienes un mensaje que compartir. Eres suficiente. Lo que sabes hasta hoy es suficiente. No necesitas nada extraordinario. Siempre puedes seguir aprendiendo, eso es verdad. Pero con lo que sabes hasta hoy puedes avanzar un montón. Tienes lo necesario, estás lista. Y además, si así lo deseas, cuentas conmigo para que caminemos juntas este camino. Deseo que Papá Dios bendiga tu vida, tu emprendimiento, tus sueños, tu familia y que reúnas el valor, que tengas el coraje de agarrar esos sueños y salir adelante, sacarlos adelante, porque eso es algo que nadie va a hacer por ti. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda suscribirte al canal, dejar un like, un comentario y sobre todo compartir con tu gente querida, con tu red de contactos para que lleguemos a más mujeres con este mensaje de inspiración, educación y resiliencia y podamos seguir reescribiendo muchas historias, comenzando
con la tuya. Yo estoy reescribiendo la mía. Gracias, gracias de todo corazón.